Bienvenidos a su podcast de música y mezcal. Hoy estamos con el primer chileno en el programa, ganar. Alex Hernández. Desde el otro lado del continente está aquí. Bueno, ya habíamos tenido a Maite, Argentina, habíamos tenido gente del sur, pero el primer chileno. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento por la oportunidad de estar aquí hablando. Muy bien. Alex, nos conocimos porque conocí a Lucilia porque la vi tocar en Guilt & Go. Seguramente tú estabas ahí tocando la batería, ¿no? Sí. Se me olvidó darle contexto a la gente que eres percusionista. Sí. Pero también tocas el 4. Sí, un poquito. Tuve que aprender. Ya. Me tocó a mí verte tocar el 4. Claro. Ese 4 colombiano. Venezolano. Okay. Te conocí porque primero conocí a Lucilia, la vi cantar y su performance en vivo en Guilt & Go. Seguramente estabas ahí, como estaba diciendo. Pero luego la invité al podcast y luego fuimos a hacer una Gastown Session con ella y ahí estabas tú. Sí. Y ya fue un gusto conocer a ti, a Gonzalo, a Lucilia, Cole. a Cole, el guitarrista fingerstyle. Sí. Linaldo, el bajista. Bueno, ¿cómo dijiste que se llama el bajista? Linaldo. A Linaldo ya lo tengo ubicado porque toca por todos lados. Increíble. No lo hemos invitado, espero tenerlo pronto. Yo creo que lo va a entrevistar Lorena porque ella habla un poquito portugués. Ok, nice. Para que pueda ahí platicar con él. Pero bueno, qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste. Ahora me gusta. ¿Llevas cuánto tiempo llegas acá en Vancouver? Llevo 3 años. 3 años. Sí. Más o menos. Llevo un poquito más que tú. Nice. ¿Cómo ha sido tu transición de Chile a Vancouver? Ha sido interesante, la verdad. Toda una aventura. Como hablamos un poco antes, yo vine por Working Holiday. Vine como por la experiencia de vivir y trabajar en Canadá. Aprender un poco de inglés. Aprender inglés también. No sé si he aprendido tanto como debería aprender más. Pero claro, al principio fue bastante duro porque no conocía a nadie, obviamente. Viniste solo. O sea, vine con mi novia. Ok. Entonces vinimos directo a trabajar, básicamente. Okay. Entonces yo trabajo en construcción, aún sigo trabajando en construcción. Y al principio, el primer año fue básicamente trabajar. A lo que yo le llamo y le digo a todos las personas que están aquí en el podcast y que la mayoría son migrantes, es que pagamos los migrantes que yo le llamo el impuesto del migrante, que son 2 años de solo trabajar. Sí. Te olvidas de salir, te olvidas de tus actividades que hacías en tu país de origen o tus hobbies o lo que tenías, porque primero tienes que llegar a trabajar, acomodarte, ubicarte en la ciudad, dónde vas a vivir, si este trabajo no te gustó, consigue otro trabajo y como empezar a hacer esas amistades y esas conexiones para poder desenvolverte en una ciudad nueva. Claro. O sea, algo que aprendí aquí, que es muy interesante, la verdad, fue que al salir de tu zona de confort, de cierta forma nadie te va a buscar a la casa. Uh-huh. O sea, yo trabajaba, después llegaba a la casa, compré una batería electrónica para poder seguir estudiando. Aparte que tienes un instrumento que no lo puedes tocar. Claro, no en cualquier lado, no en cualquier parte. Pero sí, fue muy interesante porque después del año que ya estuve un poquito más asentado, de hecho no pude trabajar durante un tiempo, como unos 3 meses, porque tuve problemas se me acabó mi permiso de trabajo mientras renovaba otro permiso de trabajo. Ya. Pero finalmente eso fue lo que me motivó también a salir de la casa. Porque pasé mucho tiempo encerrado en la casa tocando, estudiando por mi cuenta. Sí, que no tienes que salir al trabajo y tú, claro, pues me quedo en casa, ¿no? Me quedaba en la casa tocando batería electrónica. Ya. ¿Qué es lo...? Que no tienes la necesidad de salir y ahí pasan los días y te das cuenta que no has tenido contacto con ningún humano. Sí, y no quería salir tampoco, era invierno y no quería salir, pero dije, como que llegué a un punto donde dije, ya si voy a estar aquí, tengo que empezar a socializar y disfrutarlo también.
Y también me sentía como un poco inseguro de salir, como de cómo iba a ser la reacción de otras personas al conocerme. No sé, inseguridades que tiene uno. Que tiene uno porque... Ya de más grande, ¿no? O sea, porque cuando eres teenager o estás, no sé, en los 20, no sé cuántos años tengas, pero si estás como un poco... 36. En los 20 o de teen. Claro, más... Sí. Vas al bar y hablas con quien sea, ¿no? Claro. Uno ya más grande, un poco más... Es más difícil, más como tímido. es más tímido, o bueno, no lo vaya a incomodar. Claro. O alguien te está hablando y bueno, este güey, ¿qué quiere? Sí, sí. Entonces, como yo seguía estudiando, en general yo soy bien estudioso en general. Me gusta estudiar batería. Okay. Y estar practicando siempre. Y decidí salir, fui a una jam de jazz que hacen en una iglesia que se llama Trinity Grace Church, algo así, no recuerdo bien el nombre. Pero lo interesante fue que llegué allá y la gente me recibió muy bien, muy bien. Okay. Eso ayudó bastante a sentirte... Fue increíble, yo lo sentí... Yo obviamente ya tocaba en Chile, tengo una trayectoria más o menos larga en Chile, no como profesional, pero sí haciendo música de hace mucho tiempo. Y llegar acá y tocar y que la gente se me empezara a acercar fue una sensación súper gratificante, la verdad. Ahí sentí como que estaba empezando a disfrutar un poco de Vancouver, de vivir afuera, como de hacer un poco como de embajador, por decirlo así, de mí mismo, porque para mí la música también es parte de mí. Entonces, que la gente lo recibiera bien, más allá del... Que bueno, la música te ayudó para crear conexiones aquí en la ciudad. Claro, un montón. Ajá, y y salir del círculo social de lo que es el trabajo, ¿no? Las amistades del trabajo. Conocer más gente por otros lados. Claro. Y sí, y claro, y como lo que me llamó mucho la atención es la amabilidad que tiene la gente para recibir también a las personas que vienen de afuera. Okay. Que está muy interesante. Sí, que te dieron la bienvenida. Me dio la bienvenida. La comunidad, al menos la comunidad del jazz, que también es una comunidad como amateur, de jazz amateur. Como también hay ciertos como niveles, por decirlo así. Sí. En general es muy agradecida con las personas que saben del lenguaje, porque finalmente el jazz es un lenguaje. Entonces tenía el inglés por un lado y al final al tocar jazz sentía que también me podía empezar a comunicar de esa forma con las personas de acá. Cuando llegaste a esa iglesia, ¿cómo la encontraste? O sea, por Facebook. ¿Por Facebook? Sí, Facebook, ya. ¿Y había gente que hablaba español? ¿O? Sí, y eso fue bien interesante. Conocí a Ricardo Harding, que también es un músico que tiene varios proyectos acá. Ok. Y él se me acercó primero, me dijo que, bueno, le gustaba cómo tocaba. Y me empezó a invitar a proyectos de él, muy personales. Ok. Y además se me acercó otra gente, canadienses también, a invitarme a otras jams. Y después, como seguí tocando con ellos, empezamos a hacer otros proyectos. Ok. Pero la primera conexión fue la iglesia. Sí. O sea, la iglesia no es que fuera a la misa. Sí, ¿sí? No, más bien tú fuiste que había como un... Ellos dan el espacio. Ajá. Como el open mic, digamos. Claro, claro. Bueno, antes de seguir, aquí tienes un poquito de mezcal. No lo tomamos de shot. Es sipeado. Okay. Es sipeado para, en teoría, disfrutarlo. Gracias por avisar. Sí. Me ha tocado que sí se lo... Algunos. Es que son músicos. No se siente el alcohol así fuerte, ¿no? No, es como muy ahumado. Ajá. De hecho, el tequila no es así. El mezcal es ahumado. Claro. Es como smoky. Sí, se siente el sabor. Bueno, ahorita trajiste unos discos que es todo esto. Sí. Todo esto es de tu carrera en Chile. Sí. ¿Cómo empezó tu carrera en Chile? O sea, ¿tus papás son músicos? ¿Cómo fue la influencia de cómo llegó la música a ti desde pequeño? Bueno, mi papá tocaba guitarra cuando era joven. Después lo dejó, entonces había una guitarra en mi casa, pero no aprendí directamente ahí. Yo estudié en un colegio que era un colegio árabe. Y que si bien no era un colegio artístico, era un colegio que le daba mucha importancia como a la parte cultural. Ok. Y hay un colegio... ¿Qué parte de Chile eres? De Concepción. De Concepción. Sí. Concepción está
Al sur de Santiago, como al sur de Santiago. 500 kilómetros. Y Santiago está como un tercio abajo, ¿no? Santiago es un poquito más al norte del centro de Chile. Un poquito más al norte. Ok. Sí. Entonces tú estás, digamos, como a la mitad. Sí, estamos en la mitad de Chile. Ok. Y es la parte, de hecho, ya lluviosa y fría Ok. de Chile. O sea, de ahí hacia abajo ya empieza el frío y la lluvia. Y ya. Bueno, entonces Sí. no te costó tanto el del frío de aquí. Un poquito sí, es por el trabajo más que nada. Ya. Concepción es interesante, una ciudad que hace poco fue nombrada como ¿Patrimonio de la humanidad? Algo así, pero patrimonio como cultural, musical. Ok. Es ciudad musical por la UNESCO o algo así. ¿Cómo se llama el festival que tienen ustedes súper grande? ¿En Chile o en Concepción? En Chile. En el Festival de Viña. Sí, el de Viña, Sí, ¿verdad? pero en Concepción hay otro festival que se llama REC, que se llama Rock en Conce. Ok. Y que de hecho es un festival que se hace 2 días en el año, es gratuito. Ujú. Y va mucha gente que viaja de todo Chile al festival de rock. Ok. Específicamente de rock. Ok. Porque Viña es de los más grandes, pues, del continente. Pero Viña es un poco más... Es más abierto, ¿no? A todo. Claro, mucho más pop, mucho más reggaetón, mucho más... Bueno, ahorita. Antes no era tan reggaetón. Bueno, ahora, claro. Sí. Claro. Pero en general es como que Viña atrae artistas... Es televisado, entonces es muy importante que sea como muy popular. Muy popular. Uh-huh. Y el REC en realidad es básicamente rock o un poquito más under. Okay. Pero no necesariamente under. Por ejemplo, un año fue Fito Páez, Bomba Estéreo. Bomba Estéreo está chido. Molotov. Eso fue hace poco. ¿Unos cuantos años? Sí. Siempre hay una banda anglo. ¿Cuál fue la última? No me acuerdo. Que yo no estaba. Pero siempre, claro, hay... ¿Ya estabas tú acá? Sí, ya estaba acá. Ok, entonces sí fue hace 2 años, 3 años, sí, sale claro. mucho. Y Okay. siempre hay una banda anglo grande, una banda latina grande y el resto músicos de Concepción, que esa es la parte importante, que se mezclan músicos de la ciudad. Sí, para poder empujar el talento local, ¿no? Uh-huh. Pero ese colegio árabe donde estuviste casualmente está ahí, pues. Sí, yo estudié ahí por casualidad, no tengo descendencia árabe. Ajá. Pero lo interesante es que le daba mucha énfasis a la cultura. Y cultura árabe y cultura en general. Uh-huh. Entonces teníamos 2 orquestas. Yo participaba de las 2 orquestas. Una orquesta de música árabe específicamente. Órale. Ya aprendí percusión, aprendí a tocar durbaque. Okay. Y otro instrumento. ¿Qué instrumento es ese? Es como un djembé. Ajá. Metálico, pero se pone en las rodillas. No lo traje, pero... Te lo pones en las rodillas, o sea, lo atrapas como el djembe como entre las piernas. Sí, pero este va sobre la pierna, como acá. Ok. Como aquí, no sé si se ve la... Es como un disco. Es como un djembé, como un djembé. ¿Cómo se llama? Durbaque o darbuka. Darbuka, ok. Lo Dumbek. pongo una imagen ahí. Ya, o mando una foto mía tocando. Ahí aprendí a tocar bendir también, que es un tambor redondo grande que se toca así. Así, con los dedos. Ok. Sí, mucha técnica de dedos. Eso son instrumentos árabes. Son instrumentos árabes. El rik, que es como un pandero grande. Ok. Eso básicamente. Supongo que el pandero viene de ahí, ¿no? Sí, o sea, como... Son instrumentos muy antiguos, egipcios. Wow. Muy antiguos. Como la gente no sabe, pero los tacos mexicanos, el trompo ese que ves así, viene, o sea, es comida árabe, pues. O sea, claro. Hubo migración libanesa y de pues, muchos años, ¿no? Wow. Ya que era colonia española, ¿no? En claro. el Nuevo Mundo. Sí. Y solo lo que pasa es que se mezcló con especias mexicanas, ¿no? Todos los chiles y todo lo que hay en el centro, en el Valle de México. Y nació el taco al pastor. Wow. Como el tipo de cocción árabe. Pero la cocción es árabe y todo eso. Entonces... Interesante. Ya nomás... De hecho, el Chile es la colonia palestina más grande del mundo. En vez de hacer pan pita, le pusimos tortilla de maíz, que es lo que crecía en México. Ajá. Sí, qué interesante. Sí. No sabía. Sí, está... Sí. Lo robamos y lo hicimos mejor. Mucho más picante. Wow, entonces en esa escuela, una orquesta árabe te enseñaron esos 3 instrumentos árabes. Claro.
Aprendí esos tres. Y la otra era una orquesta tradicional. Y la otra era una orquesta O tradicional. Bueno, occidental. Occidentalizada, sí, Ajá. claro. Como música clásica. Ya aprendí a tocar marimba. Aprendí... Marimba. Sí, como un xilófono grande. Sí. Eh, Entonces todo fue, o sea, desde eso que fue primaria, secundaria, Eso ya desde 13 13 años, sí, o más sea, o menos. secundario. Sí. Son puros instrumentos de percusión. Sí, como que de cierta forma me tomaron y me dejaron en la percusión de las dos orquestas. De las dos orquestas, porque puros instrumentos Percutivos. Ajá. Claro. La verdad, yo siempre quise tocar batería, pero no tenía acceso a una batería en ese tiempo. También tocar. o sea, en la casa con la familia, Claro, imagino, mi ¿no? mamá quiere una batería, me dijo. Aquí todo el ritmo. Sí. No se te va a pasar, dijo. Es un instrumento grande, es un instrumento ruidoso. Es ruidoso, es y es un complejo. instrumento también complejo y caro, Claro. pues. Entonces, la primera incursión con una batería fue una en el colegio, ya como a los 15 años, y yo me llevé la batería del colegio para mi casa. Y ahí me puse a estudiar y ya como que medio me aguantaron tener una batería en la casa. Ok. Sí. Pero todo esto fue después ya de aprender percusión. Ujú. Ya tenías unas bases. Claro, tenía esa base, pero siempre como que quería apuntar a la batería, que es lo que Ok. me gustaba hacer. Porque entonces de chiquito escuchabas que rock y por eso querías la batería. Claro, rock. Siempre, no sé, me llamaba la atención la batería en general. Ok. Eso fue cuando eran que 14, 15 años, pero eran Sí. que los 90s. No soy tan viejo. No, entonces eran los 2000. Desde 2005, 2004, por ahí. Ok, sí, bueno, creo que en los 90s y 2000s era la época del rock, pues. Sí, claro. O sea, era estaba MTV y ahí estaban, no sé, Bling y... bueno, de ahí salió las nuevas bandas como Korn, Limp Bizkit, Claro, Korn, Limp Bizkit Linkin y- Park, sí. todo eso. The Ellos salieron. Offspring. Ajá, salieron en los 2000s. Sí. Pero lo que me Y llamaba 90s. mucho la atención, bueno, no sé, la gente que desde Chile lo conoce o más del sur, hay una banda que se llama Los Jaivas. Los Jaivas. Los Jaivas, sí. Que es una banda chilena antigua, como de 60, 70, Wow. 80. Tren al Sur es chileno, ¿no? Sí, Los Prisioneros. Sí. Sí, esa es la canción que más he escuchado aquí de otros latinos que... La canción chilena que más he escuchado acá es Tren al Sur. Tren al Sur. Sí. Yeah. Incluso un canadiense me mostró que conocía esa canción. Pero Los Jaivas sí es una banda de rock progresivo de los años 60, 70. De rock progresivo. Sí. Adelantados Es una a su especie época. de Pink Floyd andino. Ya. Si tienen la oportunidad de escucharlo, ellos tienen un videoclip. O sea, tienen una grabación que se llama Alturas de Machu Picchu, que son poemas de Pablo Neruda. Ok. Que ellos lo grabaron, o sea, hicieron la composición de la música con la letra de Pablo Neruda Ajá. y la grabaron en Machu Picchu. Ok. Eso es del año 86, más o menos. Wow. Entonces, cuando yo vi eso, quedé Sí, impactadísimo. impactado. Sí, porque el baterista además era muy virtuoso. Muy, Ok. muy virtuoso. Y ellos hacían música progresiva, como rock progresivo, pero mezclado con música folclórica Ok. latinoamericana. Entonces mezclaban, bueno, cueca, que es un tipo de baile chileno, malambo, que es uruguayo, joropo venezolano, algunas cumbias colombianas, hechas rock en la batería, con guitarra eléctrica y con quena. Entonces esa mezcla fue con lo que crecí, básicamente. Tenía un disco en mi casa de eso. Y ahí dije, wow, increíble. Y después escuché otra banda chilena que se llama Congreso, que también es muy similar en cuanto a su formación, pero ellos hacen un poco más de jazz, un poquito más jazzístico. Muy parecido, pero más jazzístico. Depende también de la época que uno lo escuche. Sí, porque todas como las influencias no van cambiando. Claro, claro. Pero, por ejemplo, los discos de los 80 de los Jaivas de Congreso, los Jaivas son mucho más rockeros, pero Congreso tiene un dejo más como a jazz fusión. Okay. También con instrumento folclórico y con ritmo folclórico latinoamericano y chileno. Y eso a mí me voló la cabeza. Eso me volvió loco cuando lo escuché. Por eso de ahí también como te fuiste un poquito más o sea, quisiste aprender a tocar el 4. Sí, siempre me llamó la atención bueno, en realidad a mí lo que me gusta mucho y con lo que me define un poco, de hecho conversando con Lucilia también, es el world music. Que
que es el concepto como de tomar música tradicional de varias partes del mundo y hacerlo un poco propio. Ok. Entonces yo cuando salí no contemporáneo, pero hacerlo como darle tu sentido. Claro, porque básicamente como que lo que aprendí un poco es que la música es un lenguaje y como tal uno lo toma y se expresa a través de él. Y independiente, obviamente siempre hay la idea de respetar el origen de la música. Sí, pero todo está basado en algo. Pero pues. claro, uno toma... Es como, no existe como la música pura, por decirlo así. Es como nada es original. Todo, claro. O sea, no es de dónde tomes las cosas, sino hacia dónde las lleves. Claro, entonces lo que aprendí como con estas bandas chilenas, que ellos toman música folclórica de distintas partes de Latinoamérica, la hacen propia, la reinventan y componen música con eso, es que se puede crear a través del lenguaje de la música, se puede crear algo nuevo. Y eso está bien interesante. Entonces... yo después que salí del colegio tuve algunas bandas también un poco folclóricas como latinoamericanas, pero algo muy interesante fue que yo seguí en contacto con mis profesores de música del colegio. Entonces ellos después armamos como una agrupación de música árabe ya fuera del colegio, pero que con el tiempo fue derivando en música como world music. Como que todos teníamos el mismo interés de aprender música o de simplemente escuchar música de alguna parte, tomarla y reinterpretarla. Ok. Todo siempre fue usando música de tradicional, por decirlo. ¿Tradicional de Sudamérica o también llegaron a agarrar como conceptos de África? Claro, como era música... Como nosotros estudiamos en el colegio árabe, partimos con música árabe. Sí. Y después empezamos a explorar... la agrupación se llama Alminar Ensemble. Okay. Y luego también porque tenían acceso a esos instrumentos, ¿no? Porque, claro, teníamos acceso a esos instrumentos y el director, que era mi profesor de música de muy chico, él tenía un montón de discos guardados, muy antiguos, cassettes y cosas así, cuando aún no había internet. Sí. Después con el tiempo Qué fácil es ahora, ¿no? Claro, o sea, ahora World Music, uno busca World Music. Y vas encontrando hasta ya te digitalizaron esos cassettes. Sí, lo he encontrado. De hecho, lo he buscado y lo encontré en Spotify, mucha de esa música. Wow, hasta en Spotify. Claro. O sea, yo te iba a decir, bueno, igual encuentras un website, te descargas unos... No, ya está en Spotify. Sí, mucho está en Spotify. Pero la gracia es tener el filtro de la persona que te diga, ya, esto es tradicional de tal parte. Entonces armamos, me acuerdo que lo que más me gustó, que armamos un concierto que se llamaba Los romances que partieron al oriente, que era música sefardí, que es música judía. Ajá. ¿Sí? De España. Sí. Que hicimos toda una especie de mapa de dónde era cada una de las canciones que estábamos tocando. Y la música sefardí, cuando los judíos fueron expulsados de España, se fueron al norte de África. Algunos se fueron a... Hay muchos en México. Claro, muchos se fueron a Latinoamérica. Hay muchos que se fueron a Grecia. Ellos... de Salónica específicamente, y Rumania y distintas partes de Europa y de África. Y esa música aún existe. Y lo más interesante es que esta gente sefardí, hoy en día, por ejemplo, muchos que viven en Israel siguen cantando en español, sin saber español. Sí. Entonces, cuando descubrimos eso, o sea, cuando el director en realidad nos mostró esto, yo quedé así, otra vez, impactó aquí. Sí. Así como... Como de dónde vienen las cosas, ¿no? A veces no lo sabemos. Sí, y la importancia de la música en relación a que el lenguaje de la música ayuda a unir pueblos. O sea, no es simplemente... uno ve las noticias. No nomás es solo como la música es como para pasarla bien, sino tiene muchas... Tiene un trasfondo que es increíble. Sí. Y otra cosa muy interesante es que mucha música del norte de África, de esta sefardí, se parece mucho a la música latinoamericana también. Bueno, o sea, mucha de la música de África pues se ha exportado desde a todos lados, ¿no? Claro. O sea, de ahí viene jazz, ahí viene el blues. Claro, pero son conceptos un poquito más modernos, pero por ejemplo, si uno va a la música tradicional chilena del campo, que está en 6 octavos, se parece mucho, por ejemplo, a la música de Marruecos, del Magreb, del norte de África. Ok. Rítmicamente. Ok. ¿Y qué tiene que ver? Claro, porque también muchos esclavos africanos que llegaron a América venían también algunos del norte de África. Y ya tenían este concepto del 6 octavo.
Y que la banda, o sea, los exportan a los esclavos, vienen con su música, terminan dejando su música en diferentes partes. En Perú, sobre todo, que está más cerca de Chile. Creo que no me acuerdo cuándo lo leí, pero, o sea, toda la música jarocha, que es de Veracruz, en México. Claro. Ajá. Y todas las jaranas. Y ese ritmo, si tú lo analizas, por ejemplo, en América, existe desde Estados Unidos hasta el sur de Chile. Está el mismo ritmo. O sea, entonces, ahí yo, o sea, haciendo una perspectiva interna, me di cuenta en realidad que o sea, es un mismo lenguaje que se va adaptando a distintas regiones y a distintos conceptos porque cambia el instrumento, pero se mantiene el... Cambian algunos instrumentos, algunas cosas cambian. Como nosotros hablando español, pues... Claro, el acento, las palabras, algunas palabras, o sea, nos entendemos. Claro. Pero si te hablo con mucho slang mexicano, a lo mejor ya se pierde ahí algunas cosas, ¿no? Claro. Entonces este lenguaje de la música está muy interesante cuando uno empieza a hacer este viaje como un poco hacia el pasado. Y después se transforma en una especie de mapa. Sí, sí, sí. Y... ¿Armaron ese concierto? Ya armamos un concierto como de música del mundo. Claro, que con el tiempo y después fue derivando. Después empezamos a estudiar un poco de música india. Yo me fui a Santiago a estudiar tabla hindú. Okay. ¿Eso ya estabas como en tus 20s? Sí, ya había salido de la universidad. Okay. Trabajé un tiempo en Chile, o sea, en Concepción. Ajá. Y después dije, ya quiero ir a estudiar música un poquito más. ¿En tu universidad estudiaste música o qué estudiaste? No, en la universidad solo a estudiar arquitectura. Perdón. ¿Eres arquitecto? Sí, soy arquitecto si alguien necesita un arquitecto. Pero nunca... O sea, trabajaste en Concepción de arquitecto, pero realmente te fuiste a estudiar hacia la capital. Pero fui a estudiar música. Claro. Okay. En realidad estuve un poco como 6 meses o algo así. Ahí es donde estaba el corazón, pues. Sí, me di cuenta que Santiago está muy interesante también. Y fui a estudiar jazz a Santiago. Okay. A la Escuela Superior de Jazz con un bajista que se llama Cristian Galvez, que es muy famoso en Chile. Ok. Pero también fui a estudiar tabla hindú, porque a través de mi profesor del colegio conocí a un músico de Santiago que le tocaba tabla hindú. Y otra vez cuando lo vi dije, wow, ¿qué es eso? ¿Por qué quiero aprender a tocar eso? ¿Qué es tabla hindú? Tabla hindú son 2 tambores. En general son 2 tambores que vienen de la India. Y seguimos con las percusiones. Sí, percusión también. Okay. Pero una percusión un poquito diferente. Son 2 tambores. En general son 2 tambores. Tabla se le llama en general, como en la música oriental, a toda la percusión. Y se llaman tabla hindú porque en general son instrumentos religiosos que tienen relación con el hinduismo directamente. Ok. Y se practica en la India y en Nepal y en algunas zonas de ahí. Okay. Y son 2 tambores que hay uno que se llama dayan, que es un tambor chiquitito. Chiquitito, más chiquito que un bongo. Es como un bongo, como el bongo chiquitito. Es de madera, es muy agudo. Y hay un tambor a la izquierda que se llama bayan, que es gordito. Okay. Es metálico. ¿Es metálico? Sí. Okay. Y tiene un sonido muy hondo, pero a la vez tiene como una especie de un sustain. Y uno puede controlar ese sustain. Entonces uno le pega con los dedos, pum, y hace pum, pum. Ok. Yeah. Y eso fue otra cosa muy interesante que aprendí, que la música india es bastante diferente al resto de la música. Es un país súper mega diverso. Es un país muy diverso, claro. Y entre ellos, pues son súper diversos. Sí. De hecho, hay como escuelas de tabla dependiendo de la región de la India donde uno quiera estudiar. Yeah. Mi profesor estudió en Varanasi. ¿Qué parte? Varanasi, no, cerca de Delhi. Si estamos viendo... Creo que es el norte. Acá está Mumbai, acá están los Sikhs. Nueva Delhi creo que está como... Sé que es cerca de Delhi. Porque de hecho es la ciudad más antigua de la India y es la ciudad más religiosa de la India. Es el clásico postal de la India donde uno ve el Ganges con los muertos ahí. Hace las ceremonias de cremación. Ya. Es una ciudad muy, muy religiosa y él estudió ahí. Se llama Cristian Vega. Le mando un saludo, así que me ve. Saludos a Cristian Vega. Sí.
Claro, y ahí estudié tabla hindú y la música india. Hay un concepto que se llama música clásica de India, Ajá. que es muy distinto a la occidental. Y ellos tienen una forma de música que se llama raga. Entonces las ragas son música que es religiosa en general, pero además ellos hacen canciones como para distintos horarios del día. Hay un raga para la mañana, un raga para la noche. Y eso se mezcla el tabla hindú, que es el instrumento de percusión, con otros instrumentos como el sitar, que es más famoso, que es como una especie de guitarra con mucho sustain. Sí. El tambura, que es como un bajo. Creo que el sitar es el único que conocía. Claro, el sitar es como el más famoso porque de hecho el Ravi Shankar, que es como el músico más famoso de la India, él toca sitar. Y el que fue el maestro de los Beatles. Ravi Shankar. Y su hija, Anushka Shankar, ella toca sitar también. Y es hermana de Nora Jones. Porque Ravi Shankar creo que fue a Estados Unidos, tuvo una hija, después se volvió a la India. Y cuando ellas crecieron se dieron cuenta que eran hermanas y se juntaron. Wow. Hay una historia bien interesante, pues. Sí, bien interesante. De Ravi Shankar. Bueno, aprendí eso en Santiago, de la música... las percusiones de la India. De percusión de la India, que básicamente es música clásica, se llama música clásica india. Entonces el tabla ya no es un instrumento como de percusión como lo conocemos nosotros, como un bongo, por ejemplo, una conga, que es básicamente un ritmo, sino que son melodías, ya son instrumentos casi melódicos, porque la base del tabla, musicalmente, sonoramente hablando, son 10 sonidos diferentes. El ta, da, ka, te, dum y algo así. Wow. Entonces tú armas los ritmos hablando, son sílabas. Como da, que, te, da, que, te, da, que, tú, una cata. Fantasmas. Da, que, te, da, que, te, da, que, tú, una cata. Tú, una cata. Da, que, te, da, que, te, da, que, tú, una cata. Da, te, da. Y lo estás ahí. Y después uno con el agudo y otro con el dum. Claro. Dum. Claro. Da, que, te, da, que, te, da, que, tú, una cata. Así. Y después... cuando uno lo aprende cantando, lo pasa al instrumento. Y ahí estuve varios meses solamente intentando sacarle el sonido al tabla. Pero suena bien interesante, pues. Es muy interesante, pero es todo un mundo también que hay que aprender. Sí, exacto. Yo como que le di la pincelada y después... Sí, cuando por ejemplo, hemos tenido aquí músicos anglosajones que... Pues bueno, son los instrumentos que todo el mundo conocemos, ¿no? O sea, que la guitarra, que la batería, que el bajo y así. De repente dicen, bueno, me gustaría tocar música latina, ritmos latinos. Y dicen, pero es un mundo gigante. Sí, claro. Sí. Y cuando entras, son mundos muy grandes, pues. Sí. O sea, por uno de los motivos que yo me sentí muy acogido aquí en Vancouver es que la percusión latina es compleja, entre comillas. Pero para los latinos es bien natural, no sé, escuchar una cumbia, tocar una cumbia, escuchar un joropo, escucharlo, tocarlo. Sí. Me es relativamente natural, entonces, pero para los canadienses es un mundo. Sí, y bueno, también hay los músicos empíricos que ya lo están entienden, no sé, ven la Matrix así. Claro. Y cuando ves como los clásicos que son súper talentosos, pero les quitas la hoja y... Claro. En blanco, sí, ¿no? Hay un tema ahí también. Después de estudiar esto, volví a Concepción. Empecé a tocar flamenco, igual con un amigo que estudió flamenco en España. Y con mi profesor también del colegio. Se llama Fernando Escobar, le voy a decir el nombre. Porque lo nombraba mucho. Y de nuevo, el flamenco. Empecé a meterme en el flamenco, a tocar cajón. Y otra vez lo mismo. Es cierto, en Lucila tocaste batería... Tocaste cajón y tocaste el 4, ¿no? Sí. Y también Durbaque para las canciones de Shakira. Pero eso lo tocas en vivo, ¿no? Sí, en vivo. En ese ahí no toqué el Durbaque, claro. No, si no, luego te hubiera preguntado algo de qué es eso. Claro, ¿qué es eso? Debías lo traído. Lo siento. Pero lo tocas en Guild, ¿no? ¿Lo has tocado en Guild? Lo toqué en Guild, tengo, sí. ¿Tienen alguna fecha próximamente con Lucilla? Ella quiere hacer no sé si es secreto. ¿Quiere hacer qué? Su lanzamiento del EP. Bueno, ese secreto lo cortamos. No creo. Bueno, viene ahí algo, ¿no? Viene algo sí. ahí, ok.
Claro, después volví, empecé a tocar flamenco y otra vez el flamenco es otro mundo totalmente aparte. Que es... pasa lo mismo un poco como lo que te decía de world music. O sea, viene mucha de la música que estaba en España cuando expulsaron a los judíos, Ajá. expulsaron a los árabes. Sí. Quedó también en España, quedó mucho de eso en España. Y eso con el tiempo en Andalucía se empezó a transformar en flamenco. Uh-huh. Que Sí. Bueno, hay toda una teoría de eso, pero a la gente que no se fue de España y se quedó ahí, le empezaron a llamar gitanos. Muchos que son descendientes que son gitanos, que de los españoles vienen de egipciano, como de Egipto. Como gente que viene de Egipto. Sí, sí, sí. Pero bueno, le dicen gypsies, ¿no? Claro, le dicen gypsy. Por eso, cuando lo expulsaron, los árabes que se quedaron te tuvieron que convertir al cristianismo. Sí. Todo el sur de España. Claro, pues. se convirtieron al cristianismo y algunos empezaron a vivir como en lugares un poquito más marginales y todo. Y esas personas terminaron siendo gitanos. Muchos de ellos terminaron. Y ellos fueron los que empezaron a cultivar esta cultura del flamenco. Que luego se la adueñaron. Claro, o sea, obviamente es que es muy interesante, es otro mundo muy interesante. Sí. Son familias básicamente y cada familia tiene su propia forma de tocar el flamenco. Yeah. Y aún existe eso allá. Okay. Y ellos son muy celosos de mantener esa tradición. Muy celosos de mantener esa tradición. Está bien, y está bien, la verdad, para que siga viva, ¿no? Y que sigan vivas esas variaciones. Porque si fuera todo igual sería muy aburrido. Es que claro, también, claro. Otra vez pasa un poco lo mismo en España, de que están estas corrientes muy tradicionales del flamenco. Uh-huh. Y están estas corrientes que son incluso los mismos gitanos que buscan como trascender un poco más allá y mezclar su música con otras cosas. Uh-huh. Y ahí encontramos música muy interesante que quisimos empezar a tocar con la agrupación, con Alminar Ensemble, que te contaba, que mezcla música india con música flamenca. Una especie de fusión. A mí no me gusta mucho la palabra fusión, pero sí, una especie de fusión. Pues al final es una fusión, ¿no? Claro. O sea, estás mezclando dos mundos, pues. Claro, pero suena muy natural también. No una fusión que uno la escuche y suene forzada. Por algún motivo suena muy Cuando suena natural. forzada es que no es buena. Claro. Cuando la logras mezclar bien. Eso pasa siempre en la comida. Cierto, también. Eso pasa en la comida. Sí, la comida fusión también. Hay gente que no le gusta la comida fusión como término. Cuando está mal mezclado, cuando no te sabe correctamente, pero cuando mezclas dos mundos y sabe muy bien, es como... Yo siento que tiene que ver mucho con la intención de mezclar las cosas. O sea, si tú, por ejemplo, viviste, por decirlo en la comida, si tú viviste en México y después un tiempo viviste en España o no sé... Obviamente para uno va a ser muy natural mezclar las cosas y vas a saber combinar bien los sabores para que sepa bien. Sí. Yo creo que la música también es similar. Ajá. Sí. Yo no me siento ni un músico de flamenco, ni un músico de jazz, ni un músico de rock. ¿Te sientes un percusionista? Me siento un percusionista que básicamente me gusta aprender de muchas cosas. Y cuando lo toco con mi propio lenguaje. Yeah. Entonces, por eso digo como que no necesariamente hago música fusión, porque... sí, solo tocas las percusiones. Toco lo que he ido aprendiendo con el tiempo. Yeah. ¿Por qué dices que usan el tambor árabe que es con los dedos para las de Shakira? ¿Cómo se llama? El durbaque. El durbaque. ¿Por qué con esas canciones? Porque Shakira es descendiente libanesa, por lo que sé. Okay. Y ella sí usa mucho eso, usa los instrumentos en algunas canciones. Eso no sabía. Sí. Ella, Shakira, de hecho, su nombre es árabe. Entonces sí, ella tiene mucha me empieza a hacer más sentido, fíjate, de esas cosas. Por eso que baila, mueve las caderas y todo. Belly dance. Sí, cierto. Cierto. Fíjate, esas cosas que ya las das por hecho y nunca las cuestionas. Sí, ella lo dice en alguna entrevista. O sea, ¿de dónde viene su nombre? Shakira, porque es árabe y ella tiene mucha influencia de música árabe. Entonces utiliza estos instrumentos en sus conciertos y en las grabaciones también. Ya. Sí. Y yo dije, bueno, yo como toco esto, está Lucilia y dije, bueno, voy a... Sí, como el mundo árabe ha aportado demasiado, ¿no? Al mundo. Claro. O sea, sobre todo en Latinoamérica. Nosotros somos... Sí.
básicamente moros. Sí, de ahí hay una frase que siempre que en México decíamos de chicos, o sea, mi generación, yo creo que la generación de ahorita de niños ya no lo dice. Creo que se perdió ya con mi generación, pero obviamente yo creo que mis padres y mis abuelos también lo dijeron, pero yo lo decía de chico cuando estás, no sé, jugando escondidas o algún juego así de y te asomas y te están buscando y decíamos, no hay moros en la costa. Ah, sí, sí. Y eso viene del... Y ya hasta de adulto entendí de dónde venía esa frase. Claro, del estrecho de Gibraltar, ¿no? Que se ve directamente... Que se ve directamente a África, ¿no? Sí. Y que pueden venir a invadir Sí. y es como no hay moros en la costa. Claro. Está súper... Que estábamos muy cerca. Y lo decíamos de chicos sin entender ni siquiera qué es un moro, ni Sí, claro. por qué la costa, ni no sabíamos nada. Nomás era la frase para como puedes salir o no hay nadie que te pueda ver o no sé, como Claro. es eso. Y cuando fui al teatro y tenía como 25, 26 años, ya muy grande, fui a ver una obra que se llamaba Don Juan Tenorio. Ok. Y Don Juan era el super galán que conquistaba a todas las mujeres en la obra. Y siempre desde chico entendí que ser un Don Juan era ser un tipo guapo, un conquistador, ¿no? De mujeres, ¿no? Y cuando fui a ver la obra salí yo, por eso le decimos Don Juan, porque, o sea, viene de esta obra, que a lo mejor esta obra está basada en este personaje que a lo mejor sí fue realidad o fue una novela o de dónde, o sea, y fue como, ok. Claro, queda mucho en la cultura popular. Ajá. O sea, Y de esas cosas que vienen pues de España, obviamente, porque México fue colonia, sí. Pero hay otras cosas que los tacos, con lo que te decía, los tacos, ¿no? Que ahí fue una fusión de comida que funcionó. Claro. Sí, una buena fusión. Una buena fusión que funcionó y se expandió por el mundo ahora, pero claro. con el sabor y con las especies de mexicanas. Y probablemente al menos en Chile hay tacos y son muy diferentes a los tacos que son de acá. Entonces, ¿cómo? Obviamente, cada vez que llega algo nuevo de otro país, se va a fusionar con el... Ya, ustedes, por ejemplo, a los hot dogs o perritos. Completos. Los completos, ¿no? Sí. Te digo, justo te iba a decir los completos. Un completo. Sí. Sí, pasa eso. Y pasa con la música, yo creo también. Concepción es bien interesante en ese sentido porque dentro de Chile se considera como una especie de cuna del rock. Ajá. Y es porque mucha influencia de la música anglo. Sí. El rock anglo. Sí, digo, el rock pues nació en Inglaterra. Claro, claro. Y de ahí fue como un estilo de música que sí se repartió por el mundo. Claro, claro. Y en Concepción, bueno... Justo porque en esos años también Inglaterra era la cuna del... Y era el imperio del mundo en esos momentos. Claro. Por eso también lo pudieron exportar fácilmente a todos lados. Pero de hecho lo interesante, bueno, otra cosa aparte, del rock en Inglaterra, que en realidad viene de la música negra estadounidense. Por eso los Rolling Stones se llaman Rolling Stones, porque ellos tomaron ese nombre de una canción de un blues, de un bluesero, que se llama Muddy Waters. Ok. Que él tocaba, bueno, tocaba guitarra en blues. Sí. Los Rolling Stones tomaron es el nombre de una canción de él en Inglaterra. Hicieron el rock, como lo conocemos nosotros. Su sonido, pues. Sí. Y después de Inglaterra se exportó a Estados Unidos de nuevo. Yeah. Entonces también está estas cosas de que van y vuelven. En Concepción, esa música pegó muy fuerte. No sé exactamente por qué. Y muchas bandas de rock de Chile son de Concepción específicamente. Okay. Como Los Tres, Los Bunkers. Esos son como los más famosos. Sí, los Bunkers. Los Bunkers. Sí. Que están haciendo un Unplugged. MTV Unplugged. ¿Ahorita? O sea, ahora lo van a lanzar. Ok. Pensé que los MTV Unplugged ya habían muerto. No. Después de que MTV se convirtió en reality shows de todo tipo. Hay uno nuevo que es de los Bunkers, el último. Regresando a tu historia en Chile. Okay. Estuviste estudiando las percusiones de la India. Sí. Hiciste ese concierto con Alminar. Con Alminar y toda la música del mundo. Sí. ¿De ahí estabas en tus 20s? Estaba en mis 20s. Pero ahí seguías en Santiago ya.
Estaba en Chile, estaba en Concepción. Te regresaste a Concepción. Sí. Ok. Sí. ¿Estos discos que vienes que es de jazz más grande? Sí. Después, con unos amigos, yo entré a estudiar una academia que se llama Marlon Romero en Concepción. Ok. Conocí a otros músicos de jazz, o sea, que estábamos estudiando jazz, no músicos de jazz. O sea, regresaste, o sea, estudiaste jazz. No, bueno, más bien estudiaste la música En Santiago, india, sí, y jazz. Y jazz. Y luego te volviste a regresar a Concepción a estudiar más jazz. Sí, siempre está como Como buscando ¿sí? profesores y siempre... yo no soy músico así como profesional, por decirlo. Ajá. Pero siempre me gusta estar como estudiando, como profesores y buscando. Ahí conocí a otros chicos que estaban interesados en tener música original. Entre ellos José Luis Bretón, Ignacio Betancourt, Fabián Betancourt, su hermano, Federico Vera y Vicente Rivas. Y empezamos primero intentando componer, como que no nos funcionó muy bien al principio. Y bueno, Ricardo Zócar también. Después empezamos a generar otras bandas como de tributo a rock. Okay. Una banda de tributo a Radiohead. Ya. Yeah. De eso aprendimos mucho, de cómo empezar como acerca de composición y armar un show. Y hicimos un show muy bueno. Okay. Tributo a Radiohead. Y ya después de eso, que teníamos un poco ese bagaje, esa experiencia, empezamos a componer. Ya en el 2015 lanzamos el primer EP, que es este. Que se llama Alunizaje. Y la banda es Inilia. Inilia la banda. Okay. Sí. Tiene 5 canciones que en general son muy exploratorias también. Como que ninguno tenía muy claro qué género queríamos tocar ni nada. Simplemente sabíamos que era algo como rock. Y todos teníamos una base un poco de jazz, un poco de rock, un poco de todo. Y empezamos a tocar, a explorar. Uy. Oh, no está muy bueno el... Pero bueno, ya es viejito, pero... Sí. ¿Todavía funcionará? Yo creo que sí. Y salió el primer EP y está bien interesante porque es también muy exploratorio. Es un poco de bien bluesero, como rock progresivo en algunos puntos, y un poco de world music, un poco de folk, un poco de todo. Ya, oye, ¿cuántos años tenías cuando lanzaron este EP? 2015. 2015. 26. ¿Puede ser? Sí. Bien diferente, bien joven. Bien joven. Bien joven. La vida. Bien chavillo, diríamos en México. Sí. Oye, mandaron a hacer CDs y todo. Sí. Chingón. Sí. Qué padre. Después de eso intentamos, seguir creciendo. Ya teníamos muchas más ideas y si grabamos un segundo disco, lanzamos en el 2018. Está un poquito gastada la caja. Y este ya es un disco un poquito más avanzado para nosotros. Se llama Autómatas. Ya. Y ese lo hicimos... Me gustan sus portadas, güey. Gracias. Ese lo hizo un amigo que es pintor. Se llama Mario Aravena. Y este lo hice yo. En base a sus pinturas. Ok. Con renderizada, una cosa así. Y esto ya... está bueno. Ganamos un premio, de hecho, en Concepción que se llama Premio Ceres. Ok. Al mejor disco del año 2018-19. Mejor disco de música popular. ¿Las tienen en Spotify? Está en Spotify, sí. Para que las escuchen, gente. Sí. Se llama Inilia y el disco se llama Autómatas. Autómatas y Alunizaje. Sí. Para que escuchen Inilia. Está muy bueno también. O sea, obviamente viene de mi referencia muy cercana. Pero bueno, es música de tu corazón, ¿no? Viene, sí, está muy bueno por lo mismo porque en general nos planteamos la opción de no limitarnos en cuanto al sonido. Ok. Simplemente dejar como a fluir. Este disco está bien interesante porque lo grabamos en una cabaña. Tuvimos una semana grabando. Ya. Yeah. Donde grabamos todo lo que se nos ocurría. O sea teníamos las canciones armadas, unas maquetas. Sí. Grabamos cada uno de los instrumentos, después empezamos a meterle cosas, sonidos, otros instrumentos. Por ejemplo, ahí toco durbaque también. Ok. Me di el espacio para tocar tabla, me di el espacio para meter todas las percusiones que se me ocurrían y las grabamos. Por otro lado, también interesante porque son 3 guitarras, 2 voces,
Bueno, el bajo, obviamente. Y también hay mucha libertad creativa en esto. Como que nunca nos planteamos un género en general, o sea, en específico. Ya, oye, masterizado en Nueva York. Sí, lo mandamos a masterizar a un estudio de Nueva York. Chingón. Sí. Sí. Y bueno, con ellos, con Inilia, bueno, ellos siguen grabando. Van a hacer otro disco. ¿Tú fuiste el único que te saliste de Inilia? En realidad, hacia acá? Uno de los vocalistas también se fue a Suiza. Ok. Pero ya volvió a Chile. Pero él está en 2 canciones en este disco. Ok. Y en el disco anterior está en todas las canciones. Ya. Pero tenemos muy buena relación entre todos. Entonces, como que lo mismo. Mucha libertad creativa. Si alguien quiere participar. Todo es cantado en español. Todo en español, sí. Todo en español. Y sí, muy bien. Ese disco está bien interesante porque además toda la música está basada en un texto que hizo otro amigo. O sea, él tomó el primer disco, escribió un texto, que es una especie de reflexión de un viajero en un planeta extraño. Ok. Y una reflexión bien interna de las sensaciones que le generaba ir descubriendo este planeta y encontrando criaturas muy extrañas. Ya. Creativo el muchacho. Muy creativo. Y él en el texto lo llamaba autómatas. Ok. Entonces habla un poco de cómo este planeta absorbe la energía de los seres que viven ahí sin que estos se den cuenta que están absorbiendo su energía y se transforman en autómatas. Okay. Entonces un poco en analogía de cómo vivimos también nosotros, ¿no? Como en la ciudad o en el mundo. Que no te das cuenta, pasaron 10 años y no te diste cuenta qué pasó, güey, con tu vida. Nos convertimos en autómatas. Ajá. ¿Sí? O como ahorita creo que es la frase de moda NPC. ¿NPC? Not player character. Oh, interesante. Claro. Claro. Entonces, sí, básicamente habla de eso, de cómo unos... En el lado gamer, pues. En el lado gamer. Sí, por eso es como autómatas a NPC, ¿no? Oh, sí. Como ya si tienes algún videojuego y no sé, tienes tu personaje principal, ¿no? Y luego vas y ves que el mundo está lleno de NPCs. Entonces vas y convives con uno y te dice, no sé, el de la tiendita o el de que compras las armaduras o el que compras, no sé. O lo que, esos son los NPC. Esos son los NPCs. Oh. Son no caracteres. Son personajes que no jugables. Claro. O que solo están en automático. Eso como en RPG. Sí, exacto. Claro. O en un RPG es con personajes no jugables. Que apoyan el... Que nomás están ahí en el mundo, pero no es lo mismo que esa referencia. Ajá. Claro. Sí, nosotros nos vamos convirtiendo un poco en eso también con el tiempo. Si sigues en automático. Sí, sí. Yo siento que sí, la vida te empieza como a absorber un poco en ese sentido. Sí, o sea, siempre te va a estar arrastrando, pero si tratas de de luchar a que no. Claro. Ese es un poco, yo creo, el plan no sé, quizás de los músicos en general. Los que hacemos la música no como una profesión, sino como un hobby, una diversión, una forma de salir de la rutina, de ir a tocar el sábado en la noche, convivir con otros amigos músicos o con el público. O solo por disfrutarla y tocar, ¿no? A mí me pasa un poco eso. Como que cuando ya se empieza a transformar en un trabajo muy exigente. Que me pasa aquí en Vancouver últimamente. Me ha pasado así como que ya fin de semana, ya 2 conciertos. Este fin de semana, sábado, tuve 4. Oh. 4 o sea, medio un poco involuntario. Como que yo voy diciendo que sí a todo. Y de repente, tengo que tocar en 4 partes. Y ya es como, ay, tengo que ir en chinga, ¿no? A todos lados. Sí, sí. Y ahí ya no se disfruta tanto, a pesar de que obviamente el momento que uno está tocando lo disfruta un montón. Pero sí, me gusta ver la música también como... ¿Un escape? Sí, pero de cierta forma también hay veces que quiero dejar de tocar y no puedo. Como que el cuerpo lo pide, ¿no? Ya. Entonces, yo toco percusión, pero tengo una guitarra en mi casa y tocar guitarra es una vía de escape también. Yeah. Tengo un piano también. Okay. No toco mucho piano, pero el hecho de poder ya como cantar y tocar un poco se transforma en
no sé, una terapia, no sé si es una terapia, pero... Puede funcionar. Así como lavar platos es una terapia. Hay gente que sí, claro. Yo no soy bueno lavando platos, pero puedo tocar guitarra y cantar y para mí eso es... Sí, es una forma de expresión al final. ¿Sí? Yo creo que cuando Sí. uno le cuesta expresarse de otra forma, la música se buscas transforma, algo, ¿no? claro. Y así es como llegado a la música también, sin mucho afán como de fama o de Sin, dinero. no estás buscando así como, hey, quiero grabar discos porque quiero armar una banda. O sea, sino No. O sea, quieres la música para pasarla bien. Claro, en algún punto sí. O sea, cuando grabamos el disco sí teníamos la ambición de tener una banda, pero tampoco para ser famoso, por decirlo así, o vivir de la música. Básicamente tener tú te expresas y puedes materializar algo, una idea. Y Okay. tienes ese material. Sí, de ahí grabarlo y crear Sí, el claro. disco, pues, para materializarlo. Y es increíble el esfuerzo que requiere Hacerlo. hacerlo Sí. sin un afán monetario, simplemente Sí. por... Sí, solo hacerlo, o sea, buscando la fama o buscando el dinero o lo que sea, de todos modos requiere un esfuerzo en Claro. crear las canciones, grabarlas, producción, desde dinero, desde solo el arte, Claro. todo. Claro. Pero para nosotros, bueno, como Inilia o para mí, es básicamente una forma de expresión. Yeah. Y claro, no tiene una ambición mayor que esa. O sea, todo lo que viene después, los conciertos, festivales, que también pudimos tocar en festivales, también es una experiencia maravillosa. Pero el valor mayor para mí es poder crear algo que tú puedas expresarlo, grabarlo, que quede ahí como material. Y lo otro que para mí es muy importante, que me he dado cuenta con el tiempo, es que yo, por ejemplo, tiendo a relacionarme mucho con músicos. Sí. Entonces, mis amigos en general, como la conexión que uno genera con las personas que son músicos. Es porque hablas el mismo lenguaje que claro, ellos. Claro, es muy, muy intensa. Muy intensa. Y aquí en Vancouver también lo mismo. Mis amigos en general son músicos. Yeah. Y... O sea, no es que no tenga amigos fuera de la música. Sí, pero son como tus amigos más cercanos, digamos. Claro, pero son con lo que uno genera como una conexión especial porque también tiene esta porque idea tienen de que, el mismo lenguaje. Claro, el mismo lenguaje. Claro. Aparte de las palabras. Además de las palabras. Claro, uno toca y ya... No sé, uno Sí, está ahí la conexión en la que se entienden. Claro. Y lo ves también como público, los puedes ver cómo se conectan. Cómo se conectan. Sí. Lo que me gusta mucho, por ejemplo, del jazz es eso. Aquí he tenido en Vancouver la oportunidad de tocar con músicos que yo no conozco. Por ejemplo, fui un par de veces a Tyrant, a la jam de allá. Sí. Tocando con músicos de aquí, de Vancouver. Simplemente uno se sube al escenario, toca con ellos y se genera una conexión increíble sin conocerlos. Muchos no sé ni cómo se llaman. Pero me acuerdo cómo tocaban. Y eso ha sido maravilloso. Una vez toqué en una jam donde tocó un trompetista que yo lo encontré increíble. Ok. Cuando me bajé del escenario le pregunté a la chica que tocaba el bajo, oye, ¿quién era el que tocaba trompeta? Me dijo, era un trompetista muy famoso de Nueva York, que se llama Benny Benac. Y que vino al festival de jazz de Vancouver y fue a Tyrant a tomar un trago y se subió a tocar trompeta. Y yo justo estaba en el escenario tocando y toqué con él. Ya. Y después le escribí por Instagram. Yo toqué contigo. ¿Qué onda? Sí. Pero, claro. Esas experiencias que se viven en el escenario, ¿no? Son experiencias, sí. Y son súper inesperadas también. Sí, entonces, estoy súper agradecido de eso también. Sí, la otra... Bueno, yo no estaba, pero en Guild... Iba a ser el concierto de los Red Hot Chili Peppers aquí en Vancouver. Eso fue hace 2 años, creo. Y en Guild llegó el baterista, güey. ¿Ah, sí? Y estaba ahí, estaban como que sus amigos músicos de aquí de Vancouver. Entonces, estamos aquí en Guild. Ahorita como que fue así, ahorita llego. Y llegó y el baterista se paró y se puso él a tocar la batería. Wow. Como si nada. En un jueves bien tranquilo, el bar no estaba lleno, estaba como semilleno. O sea, se había gente y todo, pero no estaba full. Y ya no va a ser tocando. Wow. Cosas que pasan acá en Vancouver. Sí. Vienen muchos músicos aquí. Claro. Bueno, de hecho... Y hay bastantes estudios donde han grabado grandes artistas. Claro. Que yo no me imaginaba hasta que no viví aquí. Cierto. Sí. Bueno, Tyrant existe por eso, porque muchos jazzistas venían a tocar acá a Vancouver, se quedaban ahí en el strip club. Sí.
Sí. Y finalmente se transformó en un club de jazz. Sí. Sí. Oye, y estos otros, La Tromba, ¿qué es? La Tromba es una banda que... Primavera Macabra, ¿eh? Sí. Ellos me contactaron... Tiene los disfraces de la peste. De la peste, sí. Ellos me contactaron un poquito antes de la pandemia para hacer una gira a Europa. Ellos viajaban... Ellos tenían contacto en Europa, entonces viajaban a Europa a tocar. Habían viajado el año anterior y querían ir ese año. Y buscaban un músico que fuera responsable, básicamente, y pudiera cumplir con el calendario que tenían en Europa. Me contactaron, pero... 11 músicos. Sí, en ese disco somos 11 músicos. Lamentablemente empezó... Nosotros viajamos un día en marzo, un día lunes. La pandemia empezó un día jueves. Teníamos una gira... Llegaron a Vancouver. Llegaron a Europa en martes. No alcanzamos a llegar. No, miento. La pandemia se declaró un jueves. Nosotros viajábamos el lunes siguiente. No. A Barcelona. Wow. Entonces teníamos una gira que íbamos a Escocia. Ajá. A Barcelona, a Lyon en Francia, Montpellier. Y finalmente se cayó con la pandemia. No, güey, qué lástima. Sí. Lo bueno fue que durante la pandemia nos seguimos reuniendo online. Ajá. Hay uno de ellos que es el director. Siguió componiendo por su cuenta, nos envió las partituras y dijo, aprovechemos este tiempo y grabemos un disco. Y ahí salió este disco. Se llama Primavera Macabra. El nombre, ¿no? Le hace referencia. Le hace referencia a toda esa época media un poco oscura del... Esos 6 meses terribles. No, en Chile fueron casi 2 años, un año de pandemia. Bueno, México es que no podemos encerrar a 128 millones de personas Yo tuve el privilegio de poder sí encerrarme y estar jugando Warzone. Claro. Muy bien. Justo salió ahí en ese año. Sí. Y ya, ¿no? Era jugar, beber en vez de estar haciendo arte. Qué bueno que tú aprovechaste bien el tiempo. Sí, yo aproveché de estudiar un montón batería también. Y grabar con ellos. Ya. Bueno, ellos en música se llama... nosotros le pusimos Latin Balkan Music, que es música balcánica, por decirlo de alguna forma. Como... Estuve en Eslovaquia y me tocó, me tocó verla en vivo, claro. Así en un concierto en vivo. Estaba muy confundido. Como Kusturica. Estaba muy confundido qué estaba pasando. Sí, hay gente que le llama Gypsy. Claro. Y algo así. Y luego veía gente bailando y yo, ¿qué está pasando? Tengo que salir de aquí. O sea... Es muy ruidoso, mucho baile. Claro. Esa música como fanfarria también le dicen. Y me impresionó tanto y ya me salí del espacio y me fui al bar como a sentarme algo más tranquilo. ¿Qué fue eso? Claro. No lo entendí, pero pues a lo mejor porque no conocía, estaba en ceros en eso, ¿no? Claro. Sí, que música hay que digerirla un poco. Pero está bien interesante porque es lo mismo. World music... en este caso, la base era la música balcánica, pero obviamente como somos músicos latinos y la idea era viajar a Europa con ese disco, dijimos, bueno, metámosle un poco de música latina. Entonces hicimos eso, empezamos, exploramos un poco de música, o sea, de ritmo en 6 octavos. Okay. Yo tomé un poco de la influencia como de los jaivas también, lo que te decía. Y también todo un poco el bagaje que tenía traté de meterlo en ese disco y quedó eso. Esto fue 2020. 2020, sí. Y luego tienes... Ese es un disco de ellos anterior. Okay. Lo traje porque la misma banda está muy bueno. Yo no grabé en ese. Latin Balkan Music. Pero claro, participé como en la producción del disco en general. Esto fue después. ¿O fue antes? Esto fue antes. Yo no grabé. Ajá. Pero llegué justo cuando ellos estaban como produciendo el disco y me tuve que aprender las canciones de eso para poder viajar a Europa. Para poder tocarlas. Sí. Entonces tomé esa referencia después para poder grabar el disco que venía. Ok. Interesante, güey. Y está muy buena esa banda. Después terminaste, después de la pandemia, pues prácticamente te viniste en 2021, ¿no? Claro, no alcancé a ir a Europa. Ajá. Pero me vine a Canadá
a trabajar. Ajá. Y ellos sí se fueron a Europa después. Ya han ido 2 veces. Sí. Y tú, no. Sí. Pero bueno, estoy aquí en Canadá. Sí, He pasado bien. ajá, lo has pasado bien, has conocido mucha gente ya. Fue el primer año, me imagino que fue como, ¿qué estoy haciendo? Primer año sí, fue durísimo. Y ahora ya como que la has pasado mejor. Sí, la verdad que sí. Lo he pasado. Estoy súper agradecido en realidad de la experiencia de estar acá. Para mí es como... Siempre mi objetivo de la música, además de la expresión, dije, si puedo viajar haciendo música, con eso ya estoy pagado. Ajá. Y básicamente lo que estoy haciendo aquí es viajar y hacer música. Yeah. ¿Sí? O sea, así lo siento yo. Así ¿Sí? lo siento yo. Ya es ganancia. Ya es ganancia, sí. Como que soy un embajador de mí mismo, pero ya en otro... Y ahora se nos acaba el tiempo. Pero ¿qué prosigue, Alex? ¿Qué prosigue? Bueno, con todo lo que tienes de background en instrumentos, todas las percusiones que manejas. Pero te interrumpí, ibas a decir algo quería que lo que se me queda un poco afuera, que algo que me ha gustado mucho acá, que he conocido muchos músicos latinos. Ajá. Ricardo Hardy, con el que te conté que fue mi primer contacto musical. Hoy en día conocemos muchas cantantes. Por ejemplo, una de ellas, Maite. Con ella tenemos una banda que ha cambiado de nombre varias veces y ahora se llama Sur. Ahora ya se llama Sur. Está este chavo de Bolivia, ¿no? Sí, está Nadim. Ricardo... Nadim, que también tiene una historia súper particular. Sí. Está bien interesante, Nadim. Sí. Ricardo, Maite, Nadim y yo. Pero en el último concierto sumamos 2 cantantes, que es Denis Olivares, que es una chica mexicana que canta jazz, y Caro Silva. Caro Silva, sí la conozco. Colombiana también. Sí. Y ya con el tiempo creo que... De Bucaramanga. De Bucaramanga, sí. Y queremos como... O sea, el último plan que estuvimos hablando es... ojalá hacer más una especie de colectivo musical. Ya. Como colectivo Sur, por decirlo así, porque nos interesa mucho la música latina, pero también siento que hay mucho estereotipo aquí de música latina que en general es o música mexicana o salsa. Sí. O sea, es justo iba a decirte. O sea, si es música latina, solo es salsa cumbias o la salsa mexicana fuerte que es norteño o banda, ¿no? O banda, claro. O rancheras. Sí. Y es como la baraja es enorme, pues. Claro, y lo mismo que te digo como del world music. O sea, cada uno de nosotros tiene un bagaje muy diferente. Caro con la música colombiana, que también estuve un tiempo tocando con ella. Maite, por ejemplo, al principio nuestra idea era tocar chacareras, que es un ritmo bien específico de Argentina. Ok. Y por eso decidimos ponerle sur, porque básicamente nuestra idea es tomar música latina del sur. Y ya irlo mezclando, irlo creando cosas nuevas, ¿no? Claro. Tenían una idea, pero ha ido evolucionando. Sí. Y han ido haciendo más cosas. Partimos con las canciones de ella originales y las tomamos y las empezamos a tocar un poco con arreglo un poquito más de jazz, porque tocamos para el festival de jazz en Guild & Co. Ya. Sí. Sí, alcanzamos. Fui a Guild & Co ese día, no sé qué estaba haciendo, y lo salí y alcancé a voltear a ver. O sea, nomás fui a dejar unas cosas, salí de Guild, pero cuando pasé por la segunda puerta, como era verano, las puertas están abiertas por el calor que hace en el sótano. Y volteé, como que vi caras conocidas en el escenario y me regresé y vi a Maite. Ya la saludé así como nos vimos y ya me fui, pero no me fijé quién eran los músicos. Claro. Solo la vi a ella y ya no me di cuenta quién eran los músicos. Estaba yo. Ricardo y Nadim. Estaba Nadim, seguramente. Y por ejemplo, tenemos sus canciones, pero también tocamos El Surco, que es una canción peruana, que es un landó. Tocamos un candombe uruguayo. Y lo mismo. Entonces empezamos también a tomar un poquito de música del resto de Latinoamérica. Otra cosa muy interesante que no me gustaría dejarla pasar fue que tuve la oportunidad de tocar con Bilac, que es una agrupación Vancouver, Latinoamérica. No sé, una agrupación latinoamericana de aquí de Vancouver.
Una organización, perdón. Ok. Ellos tienen un coro. ¿Cómo se llama? Bilac. Bilac. Sí. Ok. Tienen un coro y ellos me invitaron, nos vieron tocar con Maite y nos invitaron a mí y a Maite a tocar con ellos con su coro. Hicieron un concierto que se llamaba, no recuerdo el nombre exactamente, pero era algo así como el viaje por Latinoamérica. Y me tocó tocar con ellos. Ellos tenían canciones de distintas partes, de distintos países de Latinoamérica. Y me tocó tocar con ellos y me hicieron tocar ritmos de distintas partes de Latinoamérica. Oh, qué bien. Sí, entonces tocamos música chilena, música argentina, música cubana, mexicana, colombiana, cumbias. Música brasileña también me tocó tocar porque el director... Ya solo porque Brasil de repente lo excluimos poquito porque no hablan español. Claro, pero el director se llama Sergio... Pero también tienen música, o sea, cuando tocan... otro mundo. Sí, otro mundo. Es otro mundo. Sí. Ellos así, de que es toda Latinoamérica y Brasil. Sí. Claro, también pero porque no hablan español, ¿no? Pero tienen muy buena música. Cualquier agrupación brasileña que toque en Guilt & Co. llena. Tiene una comunidad muy grande. Tiene una comunidad muy grande y que les encanta ir a bailar y pasarla bien. O sea, el fin de semana estuve en BSO, en un festival que se llama, no me acuerdo el nombre. Tocamos nosotros y después tocó una agrupación brasileña que tocan siempre en un restaurante brasileño que se llama... Ay, creo que sí me han dicho. Bueno. Algo de mundo, ¿no? No. Ay, siempre me acuerdo y ya se me olvidó. Bueno, ¿Tocan ahí? Sí, ellos tocan allá y estuvo muy bueno. Toda la gente bailando. Sí, la música brasileña es muy interesante. Bueno, el punto es que el director del coro era brasileño. Okay. Entonces él también tomó algunas canciones brasileñas y tuve que tocarlas también con él. Okay. Y cuando terminamos de tocar me dijo, no conozco tanto los otros ritmos de Latinoamérica, pero los ritmos brasileños te salieron muy bien. Y yo dije, bien. Estoy bien. Wow, eso estuvo... Pero bueno, tienes, o sea... Tienes escuela de India, tienes escuela árabe, güey, tienes escuela latina, entonces... Claro, un poco flamenco también. Ajá, entonces tiene un poco de flamenco que es española, africana, árabe, porque bueno, también los árabes llegaron hasta allá. Sí. Carbulería. Entonces tienes muy buena escuela en percusión, pues. Sí, o sea, no me considero una persona muy técnica para tocar, pero sí creo que me gusta mucho el tema de la comunicación en la música. Okay. Entonces trato de tomar los ritmos, entenderlos, ver cómo son, tocarlos. Y no, claro, más allá de como del virtuosismo en sí, es como más como el lenguaje, ¿no? Entender cómo funciona, cómo suena, cómo debería sonar y tocarlo. Cuando alguien del país de donde viene te dice, wow, eso sonó bien. Ya es un súper halago. Wow. Cuando toco el 4, yo aprendí aquí por Lucilia. Oh, ok. Y se me han acercado venezolanos, me preguntan de dónde eres, de Chile. Me dijo, wow, me transportaste a mi tierra con la forma que tienes de tocar el 4. Sí. Y yo aprendí escuchando, o sea, escuchando. Y obviamente hay una técnica increíble para tocar el 4, es muy complejo. Sí. Yo toco como las canciones muy rítmicamente, con poquitos acordes. Pero me gusta que la gente lo reciba de esa forma. Como que lo reciba como... Eso me suena como debería sonar en mi tierra. Y para mí es un halago enorme. Pues claro. Cuando toqué para Bilac, tuve que hacer un poquito de eso. Como la gente... como había en el coro hay gente de distintos países. A veces me acercó una señora de Uruguay y me dijo... El candombe que tocas no está bien tocado. Tócalo bien. Y dije, qué exigente la señora. El próximo ensayo lo escuché, lo toqué, y después lo toqué me dijo, y le pregunté. Y bueno, ya vas mejor. Sí, me dijo, ya, eso sí, por ahí sí está bien. Ok, ya. Pero está bien interesante cómo la gente es bien exigente con sus ritmos. Sí, con su música, ¿no? Sí. Porque es como que un orgullo de tu tierra y de dónde vienes. Sí, a mí me encanta Vancouver, o sea. Vancouver es lo que tiene, pues yo le digo un hub súper... Es como Nueva York en los 20s. Claro. Viene gente de todo el mundo. Claro. La cosa es que no se queda muchos. Porque muchos se van también. Sí. Porque no está tan fácil.
No, O sea, es una específicamente ciudad cara. ahora está todo así muy... Sí. Sí. Sí, y por eso de repente como que unos claudican y se van, pero lo interesante es que encuentras gente de todo el mundo, todo el mundo. O sea, no estamos hablando solo latinos y asiáticos, sino Claro. sí realmente de todo el De todo el mundo. mundo. Hay muchos europeos, hay muchos africanos de muchos países. Me tocó tocar con un acordeonista ucraniano. Se Ya. llama Taras. Por ahí tengo el apellido. Muy bueno también. Increíble. Ya. Ahí en También Tyrant. ese... Wow. Se nos acaba el tiempo, parece Sí. ese instrumento que es como europeo del este, medio Sí. de Austria, y de los mejores acordeones son como alemanes, creo. Sí, claro. Y México lo adoptó. También, y sí. Mucho acordeón. lo convirtió en música regional mexicana, así que se escucha así. En Chile también, el sur de Chile tocan mucho acordeón y comparten, de hecho, música con el sur de Argentina. Y es muy diferente a lo que tocan en México Sí, el acordeón. Claro. Muchos vals y cosas así. Y digo, es que de dónde, o sea, Sí. de dónde lo agarran y vamos, voy a hacer estos sonidos ahora. Sí. Para finalizar, Alex, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Bueno, antes, ¿qué es lo que sigue aquí en Vancouver? Buena pregunta. Aún no lo sé, porque como estábamos hablando, el proceso migratorio está un poco nebuloso. Ajá. Afortunadamente puedo aplicar a la residencia. Voy a aplicar a la residencia. Probablemente tenga que volver a Chile un tiempo. Ok. Esperar allá y después volver. Ok. Esperemos que todo funcione y pueda volver. Ajá. Pero por ahora, bueno, Lucilia sigue tocando. Yo espero poder seguir tocando con ella. Tengo que conversar con ella. Estás tocando con Lucilia. Sí. Estoy en una banda de jazz que se llama The Hiponauts. Y aparte estás tocando en el sur. Y en sur. Ahora todo depende mucho del proceso migratorio mío y de otras personas. ¿Y qué pasa con tu proceso? ¿Cuándo? O sea, ¿va a suceder a finales de este año o a principios del siguiente? Mi permiso es hasta finales de enero. Ok. Quiero aplicar a la residencia, obviamente, antes de eso. Ya dejar todo armado para volver a Chile y esperar desde allá. Y esperar a lo mejor octubre y ya poder como volver. O sea, todo el año. Probablemente sí. No lo sé. Estoy ahí un poco como... O sea, y luego aparte te vas en invierno, vas a tener un poco de sol. Y después volver en invierno. Y luego más bien vas a vivir el invierno allá. Claro. Y luego regresas a invierno otra vez. Claro, ese es el plan. Aunque probablemente quizás lo aplace un poquito para no volver en pleno invierno. En pleno invierno. Claro. Yeah. Pero sí, aún no sé. Aún no lo tengo tan claro. La verdad es que Vancouver me gusta mucho, mucho, mucho. Sí. Pero al mismo tiempo, obviamente, como todos los migrantes, tenemos familia en Chile, en nuestros países. También queremos... Como visitarlos, verlos. Claro. Y ver qué procede, ¿no? Claro. Con la vida acá. Claro. Entonces aproveché un poco la oportunidad, entre comillas, de que... puedas ir. Claro, que se me acaba el permiso. Y quedarte un tiempo allá un tiempo en Chile. Y en Chile, no sé, tengo que ver, pero en general me gustaría seguir estudiando. En Concepción hay mucho jazz. Me gustaría seguir estudiando jazz allá. Ok. Retomar algunas cosas pendientes, quizás otros instrumentos, pero en general seguir estudiando jazz. Me gusta ver que como que mi proyecto de música en realidad soy yo. No quiero sonar ególatra, pero es como... Me gusta como cultivarme a mí como músico. Sí, o sea, lo que te iba a decir, que como seguir creciendo personalmente. Claro. En conocimiento y talento. Claro. Y también porque es una forma de expresión, más que nada. Tampoco, no busco como ser... un erudito. Un erudito de nada, ¿no? Pero donde esté, intentar aportar como con lo que tenga. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría seguir estudiando. ¿Cómo te encuentran en las redes? Instagram, Alex R. Mar, que Hernández, y Martínez, mi segundo apellido, Mar. También puedes buscar en el Instagram de Lucilia. Ok. En el de Mai Garnica también. Ok. Pero Instagram es tu método de contacto. Instagram, en general, sí. Ahí me contactaste tú también. Sí. Sí. Pueden buscar en Hiponauts, que es una banda de jazz en la que estoy participando. Ok. Eso en Vancouver. O directamente me buscan si quieren conversar. Como tú. Y no se olviden escuchar a Inilia.
Y la tromba. Y la tromba. Sí, eso está en Spotify. En Spotify. Para que lo escuchen tocando percusiones del mundo. Sí. Y si están aquí en Vancouver, pueden ir pueden buscar en Lucilia, El Sur y la de jazz, ¿cómo se llama? Hipponauts. Hipponaut. O My Garnica. O My Garnica, para que lo escuchen tocando en vivo. Claro. Todas las percusiones que toca este caballero Muchas gracias. del sur. Solo, claro, me gusta tocar muchas cosas diferentes, pero no profundizo tanto como debería. Ok. O sea, para que no se queden muchas expectativas. No dudes de ti. No dudes de ti. Gracias. Por eso nos retiramos.